Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Quién te está enviando mal de ojo, malas vibraciones, malas vibras? Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Gracias por verme, por suscribirte, por ver mis vídeos, de verdad, gracias. Por dejarme esos comentarios que siempre me dejáis, me encanta leeros. También escribidme de qué país me veis, me hace mucha ilusión. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Hace poquito hice una SMR para traer amor, abundancia. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color verde. Opción número 2, este corazón de color azul. Te dejaré unos segundos para que pienses. Opción número 1, opción número 2. Si te han resonado las dos opciones, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Quédate con los mensajes que más te resuenen. Esto no deja de ser un interactivo. Y los mensajes que no te resuenen los dejamos volar para otra persona. Vale, pues vayamos por la opción número 1. ¿Quién te está enviando mal de ojo? Yo lo que veo una figura femenina, puede ser mayor, a lo mejor puede ser tu suegra, tu ex-suegra o futura suegra, ¿eh? Si eres una persona soltera. Tampoco te quiero asustar, ¿eh? Que también yo sé que hay suegras y suegros que son un encanto, ¿vale? Puede que a lo mejor tú cuando empezaste con tu pareja, esta persona tenía mala imagen, sobre todo si hay hijos por medio. Te han intentado como manipular, lo debes de criar de esta manera, de tal, ¿vale? Sobre todo si eres una persona soltera y puede ser con la persona que des, te plantees a lo mejor formar una familia, una estabilidad, ¿no? Puede que a lo mejor se metan en lo que no deban o debes de hacer esto o tal, ¿no? Veo un poco que puede venir de una familia tóxica que se tiene que hacer esto y punto, porque lo digo yo, ¿no? O de costumbres antiguas, ¿no? Para eso está este interactivo, ¿no? Para que tú lo puedas ver y ya sepas esta información, ¿no? Y a lo mejor es poner límites, ¿vale? Poner límites con educación y sobre todo poner límites sanos, opción número 1. No veo que si eres una persona soltera, que tu futura pareja sea manipulable ni nada. No, ojo, ¿eh? Él hace y deshace lo que le da la gana, tanto en su vida privada como pareja, ¿eh? Opción número 1. Pero que tampoco intentes dejarte manipular por quedar bien y tal, ¿vale? Opción número 1. Esto es un aviso. También, por eso me sale el 7 de pentáculos, veo una persona mayor, opción número 1. Puede ser de que una persona cercana, veo más bien abuelo o padre, que no acepta que tú tienes tu vida privada, tu vida, y te ha intentado a lo mejor como manipular desde pequeña, pequeño, ¿no? Y a lo mejor siempre te ha tenido que decir lo que tú tenías que hacer, comportarte. Es una persona que
que quiere todo perfección, que no... Sobre todo veo que te ha costado a lo mejor ser tú, sobre todo delante de esta persona, opción número uno, ¿no? Y a lo mejor eso sí que es verdad que en la edad adulta te ha costado a lo mejor ser tú misma o tú mismo, ¿no? O con esta persona veo que hay mucha como tensión, opción número uno. Y siento, sobre todo, opción número uno, que cuando a lo mejor lo tienes que ver o algo, ¿no? Como que estás en tensión. Sí que veo que a lo mejor en un pasado podéis como chocar más, discutir. Sí que es verdad que habéis llegado como... Actualmente hay más un poco como más de respeto, pero sí que es verdad que a lo mejor tú inconscientemente has puesto como límites sanos, porque siento de que al estar con esta persona emocionalmente te pasa como facturación número uno, ¿no? No te sientas culpable el frenarle los pies o si no entiendo opción número uno, que tú tienes tu vida, que si te equivocas, pues a lo mejor hay una lección que aprender, que es tu vida, tú decides. O a lo mejor opción número uno, también siento de que posiblemente si eres una persona soltera, que a lo mejor conozcas el amor de tu vida y a lo mejor esta persona no lo vea con buenos ojos o a lo mejor te diga que es mala persona, que no es para ti, bla, bla, bla. Si esta persona es para ti, lucha por esta persona. Y si te debes de equivocar, que a lo mejor es una lección, pues bienvenido sea opción número uno. Pero no te dejes influir por nadie, ¿vale? Yo sé que eres una persona que tiene su propio criterio, su amor propio, ¿vale? Y a lo mejor si esta persona no entiende o no evoluciona, no madura, me da igual la edad que tenga, opción número uno, es que siento de que como que se ha estancado en el pasado, a lo mejor es hora de poner ciertos límites, opción número uno, ¿vale? Porque sí que es verdad que te está como pasando bastante factura. También siento opción número dos, opción número uno, perdonar. Una persona que a lo mejor tú también puedes creer que es una amiga o amigo muy cercano a ti. Siento de que te tiene envidia, siento de que puede ser de que a lo mejor tú eres una persona más extrovertida, sobre todo hecha para adelante, sobre todo eres una persona que cualquier cosa que se ponga llamas la atención, a lo mejor puede ser que tú también tienes la constitución más delgadita y esta persona pues es más rellenita, ¿no? Y a lo mejor te pueda tener como celos y tú incluso sí que es verdad que a veces cuando te has podido juntar con esta persona te has vestido de otra manera, a lo mejor para no llamar la atención o que no diga otros comentarios. Sí que es verdad que a veces las has hecho como la vista gorda con ciertos comentarios, pero sí que es verdad, cuidado, opción número uno, ponle límites a esta persona, habla con ella, di que ciertos comentarios que están fuera de lugar, que te hacen daño o que te hace sentir mal, ¿no? Si ves que llamándole la atención un toque o dos, al tercero piénsate si esta persona merece la pena que esté en tu vida, opción número uno. Incluso siento también, opción número uno, que incluso esta persona, otras personas, amistades que a lo mejor pueden que ya no estén en tu vida o pronto no van a estar, que te han tenido bastante celos porque eres una persona llamativa, que luego tú eres una persona sencilla, que ayudas mucho a las personas cercanas, a las que quieres, incluso te han intentado imitar. Opción número uno. Porque tú a lo mejor tienes un puesto de trabajo o puedes ganar más, o a lo mejor es una persona, como he dicho antes, ¿no? Llamativa, que eres un amor por dentro y por fuera.
más extrovertida y te han incluso imitado tu forma de hablar, de vestir, que tú no llegas a entender porque tú eres una persona de decir, yo con las personas que me junto, o sea, vamos a hablar de temas que nos aporten, de crecer juntas, juntos, y que no entiendes esa competencia. Y es porque eres una persona con luz. Incluso eres una persona con carácter, que sabes lo que quieres, lo que deseas y vas a muerte por ello. Que te demuestra tal como eres en todas las áreas de tu vida, opción número uno. Y eso también, el tener como personalidad propia y estas personas no te han podido tener envidia, por eso. Opción número uno. Incluso les puede más la envidia en tener una amistad sana contigo. O sea, me parece heavy esto. Opción número uno. Así que cuidado con quién pasas tu tiempo y con lo que cuentas. Opción número uno. Y en quién confías. No tengas miedo a mandar a la chingada según qué personas, porque vas a llegar a un punto que tú misma te vas a cansar ya de estas chorradas, opción número uno, de estas tonterías que no te aportan nada. Incluso una vez que tú te muevas por otros ambientes, opción número uno, lo ves sanador de todos los tiempos, te van a venir personas que vas a conocer, nuevas personas que te van a aportar, te van a querer. No veo competencia, ni celos, ni envidias, sino vas a poder conocer personas, tu familia álmica, es decir, personas que tú vas a estar a gusto. Incluso relaciones sanas que te van a aportar. Incluso van a pensar mucho, muy igual a ti, como tu filosofía de vida, opción número uno. Así que hay personas, opción número uno, que van a desaparecer de tu vida. Y veo entrada muy pronto, entrada nueva de nuevas personas, opción número uno. Y a lo mejor estas personas son relaciones kármicas, ¿no? Es decir, me explico. De que a lo mejor las tenías que conocer, a lo mejor para tú. Porque sabes lo que pasa, opción número uno, que eres una persona bastante. Que eres un buenazo, un buenaza. Que te sabe mal decir ciertas cosas y a lo mejor lo que debes de aprender a decir ciertas cosas y a poner límites sanos con ciertas personas, porque ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando pase un tiempo, opción número uno, que te vas a dar cuenta de decir, ¿cómo he podido perder el tiempo con estas personas? Y tu tiempo y tu dinero es muy valioso. Y si no lo saben valorar, replantéate con quién pasas tu tiempo, opción número uno. Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte y vayamos por la opción número 2. ¿Quién te tiene envidia en estos momentos? Opción número 2. A ver, vamos por partes porque estoy canalizando muchas cosas. Opción número 2. Vayamos tema familiar, ¿vale? Luego me voy para el tema del amor. Yo lo que aquí estoy viendo, opción número 2, puede que tú a lo mejor ahora mismo choques con tu madre, con tu padre, porque tú a lo mejor has cuidado o a lo mejor has estado atada a una situación familiar, opción número 2, ¿no? Y que no entienden que el concepto de tener hijos, que también los hijos tienen su vida propia, ¿vale? Su vida privada, ¿no? Y a lo mejor esta persona
le da miedo, a lo mejor se ha quedado como viuda, viudo, ¿no? Y a lo mejor teme a la soledad, por eso me sale la carta del ermitaño, ¿no? Y a lo mejor se ha podido sentir a gusto y a lo mejor sí que es verdad que antes necesitaba más atención porque a lo mejor se ha podido quedar viuda, viudo o por alguna operación, que a lo mejor por tema económico no has podido pagar a lo mejor a alguna enfermera o enfermero, que esta persona necesitaba X cuidados exclusivos, ¿no? Opción número 2. Y a lo mejor tú tienes tu vida privada, que es lo normal, pues tienes que estar en tu trabajo, en tus proyectos, en tu vida, con tus hijos, ¿no? Y ese concepto como que no lo termina de entender, ¿no? Y sí que es verdad que tienes que poner ciertos límites, opción número 2, ¿eh? Pero que bueno, que lo vas a poner. Y si sois más en la familia y tú te has comido toda la situación, opción número 2, háblalo y exponlo, ¿vale? Porque donde ha salido uno o una, ha salido más gente, ¿vale? Y no te tienes que por qué comer el marrón. Opción número 2, ¿vale? O a lo mejor el concepto de que tú eres la mujer que debes de cuidar a los mayores, yo creo que eso ya se ha quedado ya en la antigüedad, ¿vale? Opción número 2. Por suerte ya estos temas ya estamos evolucionando. En fin, no me quiero encender porque también en los privados tengo cada tema y parezca que la gente no entienda de que tanto el hombre como la mujer tiene manos y pies. Y no toda la mujer se tiene que cargar todo. ¿Por qué? Porque también tiene su vida privada, su trabajo, lo que sea, me da igual. Opción número 2. Yo sé que eres una persona familiar, que tú lo has hecho con todo tu corazón, eres una persona que lo da todo, pero que también no te olvides que tú también eres mujer o eres hombre, ¿vale? También, opción número 2. También siento de que, si es así, lo siento mucho, opción número 2. Puede ser de que a lo mejor una persona cercana, madre, abuela, abuelo, padre, le han detectado a lo mejor que pueda tener X patología, Alzheimer, ¿no? Y a lo mejor lo estás pasando mal porque estás viendo que esta persona está sufriendo. Sobre todo, opción número 2, tú lo estás haciendo todo de corazón, estás haciendo todo lo que tú puedes, pero también emocionalmente intenta tener más tiempo para ti, ¿vale? Un poco para desconectar, ¿vale? Porque está muy bien que estés ahí 24 horas, opción número 2, pero que también no dejas de tener tu vida privada y cuida tu mente, ¿vale? Y emocionalmente, si es así, lo siento, ¿eh? Opción número 2. Estás con el corazón roto, tú estás haciendo todo lo posible y lo que hagas va a estar genial, ¿vale? Opción número 2. También, felicidades, enhorabuena, opción número 2, porque eres una persona con mucha fortaleza, vienes de una relación bastante tóxica, que te han intentado manipular, has tenido un par de narices, por decirlo de una manera, y salir de ahí, opción número 2. Pensabas que no podías salir de ahí y has pedido ayuda y vas a seguir hacia adelante, opción número 2. Y yo siempre digo que esta persona te ha intentado manipular. Él quería o ella que fueras de una manera, ¿no? Y te diste cuenta, por suerte a tiempo, y dijiste, esto no es lo que yo quiero. Aparte, siento de que tanto esta persona venía de una relación, sobre todo familiar, de un pasado bastante tóxico que ya te estaba salpicando a ti, pero demasiado, opción número 2, y tuviste el valor, la fortaleza de salir de ahí, ¿eh? Muy bien, porque te estás recuperando y pronto te va a venir la felicidad, opción número 2. Qué bonito. Y ya te lo mereces, ¿eh? Cuidado también en el ámbito laboral, ¿vale? Opción número 2.
en quien confías, porque yo siento, tú ya sabes de cada, donde trabajas, opción número 2, ¿no? Donde que coge a cada uno y cada una, ¿no? Pero sí que es verdad que algunos, sobre todo figura masculina, puede que a lo mejor te intenten como cambiar de puesto de trabajo, que te den menos horas, ¿vale? Cuidado, puede que te den menos horas o te reduzcan tu jefe las horas. Echarte no te van a echar, ¿vale? Opción número 2. Sí que es verdad que a lo mejor te estás rayando si lo has hecho mal en el trabajo que estás pasando, has pedido explicaciones, pero no te dan una resolución, ¿no? Y a lo mejor te han dado como menos horas, pero te van a dar más horas más adelante, ¿eh? Opción número 2, o te seguirán llamando, por eso no te preocupes. Y cuidado en quién confías, compañero o compañera, porque están mal metiendo de ti, ¿vale? Opción número 2, tú limítate a confiar en quien debas de confiar y según qué quejas o situación, cuidado, ¿vale? También veo otra persona que a lo mejor en tu puesto de trabajo intenta un poco mejor quedarse donde tú estás o echarte a ti como caquita, opción número 2, para que esta persona a ti te puedan echar y él o ella está donde tú estás, ¿vale? Pero no va a salirse con la suya, ¿eh? Porque sí que es verdad también, opción número 2, que tú te llevas bien con el encargado o con la encargada y va a mirar por ti, ¿vale? Opción número 2. Aparte que esta persona también se ha discutido ya con otras personas de tu entorno de trabajo. ¿Lo ves? Sí que es verdad que esta situación te está provocando ansiedad, disgusto, pero no te van a echar, ¿eh? Yo de momento, opción número 2, yo no te veo cambiándote. Puede que a lo mejor tú ahora estés cogiendo práctica, nombre donde estás, pero sí que es verdad que en un tiempo, más adelante, meses, como máximo 5 meses, te veo cambiándote, ¿eh? De empresa o algo, opción número 2. O puede que el amor te visite también y a mejor con la persona que desea de otro lugar y digas, mira, pues me cambio. Pero sí que es verdad que más adelante te veo cambiándote. Opción número 2. Y sobre todo, en lo familiar, lo que yo estoy canalizando, opción número 2, tienes que exponer cómo tú te sientes. Y si algo te sienta mal o inconscientemente te están haciendo comentarios fuera de lugar, habla con quien debas de hablar, ¿eh? Opción número 2. Y que esta mala racha, que piensas que alguien te ha echado mal de ojo, que estás pasando ahora por una situación un poco crítica, con alguna tempestad, ¿vale? Es porque debes de sanar algo y que vienen buenos tiempos. Por eso, mira, sanado de todos los tiempos y el sol. ¿Vale? Opción número 2. Por fin vas a poder prontito en días, vas a poder ya ver respuestas, vas a ver el sol, vas a ver la situación de otra manera a positivo. Y las cosas van a salir a tu favor. Opción número 2. ¿Vale? Sé que es muy importante que diga este mensaje para X personas. Y sobre todo, pon acción, pon límites. Opción número 2. Es lo que estoy canalizando. Y bueno, espero que te haya gustado este interactivo. Gracias por verme, por suscribirte. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Yuneta.tarot. Te envío muchas bendiciones, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.